evento CNA Online. Nos complace poder tener una vez más en estos eventos al ingeniero Gabriel Luna. No necesita muchas presentaciones de introducción, pero les quería recordar que Gabriel tiene un título en Business Management y que es experto en temas de comercialización de camarón. Ha asesorado a numerosas empresas a nivel internacional y se ha convertido en un referente respecto al comportamiento del mercado de camarón ecuatoriano a nivel internacional, y actualmente pues participa en eventos por todas partes del mundo. Gabriel nos trae en esta tarde una presentación un poco distinta que tiene que ver con qué ha sucedido con el mercado de camarón, la diversificación en la oferta de los productos y de los mercados de destino, los índices de exportación y las tendencias en el mercado para lo que resta de este año, el comportamiento pues, de nuestros principales destinos y también de nuestra competencia. Queremos agradecer a todos por estar presentes el día de hoy y especialmente a nuestros auspiciantes, Micovita y Scraping, que hacen posible que todos los afiliados a la Cámara Nacional de Acuacultura puedan participar de este evento de una forma gratuita. Así que sin más preámbulo, pues le damos una vez más la bienvenida a Gabriel a este espacio de CNA Online y los dejamos con su presentación de esta tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, Yaira. Gracias a la Cámara por la invitación. Arrancamos un 2021 con muchas esperanzas y con una mejoría en precios que ya 3 meses, 4 meses adentro en el año ya se ha establecido y ya vemos que no es un tema puntual, un tema de un mes o una subida sin bases. Es una subida es un regreso en cierto modo a la normalidad en el mundo. Todavía obviamente hay muchos lugares que están muy complicados, India uno de ellos, Chile, hay varios países, Ecuador mismo sigue complicado, pero hay una gran parte de los países que ya están vacunando, que han logrado motivar a la gente a salir a consumir y a retomar la vida normal. Entonces, en este 2021 vamos a ver paso a paso cómo ha ido mejorando el precio y las razones por las cuales nos ha mejorado el precio a nosotros, los camaroneros ecuatorianos. En lo que va del año del 2021 hasta marzo, se han exportado 365 millones de libras. Como podemos ver, todos los años anteriores hemos tenido un incremento en exportación. Este año hay una variable que hay que considerar, y es que el incremento que todos los años se veía en exportación es porque se exportaba entero. Entonces era muy fácil atar la producción con la exportación. Nuestros números y los números que vemos siempre son los de exportación. Entonces, cuando nosotros queremos analizar qué pasa en el 2021, tenemos que tomar en cuenta no solo la exportación, sino los destinos a donde estamos exportando para convertir esa exportación a producción. Lo explico de una manera más sencilla. Cuando exporto un camarón pelado y quiero saber cuánto fue lo que produjo el Ecuador, tengo que ponerle la cáscara y la cabeza de nuevo, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo conforme pase la presentación y vamos avanzando. En marzo, nosotros exportamos 137 millones de libras. Es más, 19% más que el marzo del año 2020. Ahora se puso por primera vez el toque de queda y no sabíamos cómo operar. Todavía no había el salvoconducto para el camaronero. Cuando salió el salvoconducto todavía no estaba claro. Hoy en día, cada vez que hay un toque de queda, de los que trabajamos en exportación, vamos con el RUC, los papeles de la oficina y tenemos libre acceso para trabajar.
Eso hoy está mucho más claro de lo que estaba en marzo del año pasado. En marzo, obviamente ese 116 no era la exportación total de marzo, sino que hay mucho producto que se quedó. Marzo hubiera sido más o menos 130, ¿verdad? Pero debido a ese bajón, ese marzo de 2020 no es un marzo normal, es un marzo COVID. Este 2021 estamos de nuevo en línea a 137 millones de libras, pero hay una gran diferencia. La cantidad de entero que se hace en estos 3 meses que van del año, que se han hecho en estos 3 meses que van del año, enero, febrero, marzo, es muy distinto a la cantidad de entero que hicimos en enero, febrero, marzo del año 2020. En ese 2020 todavía estábamos muy volcados y era más del 50% de nuestra exportación a China, y hay una variación en la cantidad de producto que exportábamos y que producíamos. Entonces, lo cuento porque cuando veamos las exportaciones del mes de febrero, vamos a ver que en febrero se exportó en el 2021 menos libras que en el 2020. Entonces, al ojo no entrenado o aquel que solamente mira las estadísticas, puede decir, uy, Ecuador está muy afectado por el COVID y está bajando su exportación. La realidad es que sí hemos bajado la exportación, pero la producción no ha bajado. Y a eso voy a llegar. En enero lo mismo. En enero hicimos 101 millones de libras en el 2021 y 110 millones de libras en el 2020. ¿No? Asimismo, si nosotros le ponemos la cabeza al producto que fue descabezado, vamos a ver que enero tuvo mejor producción, crecimos en producción contra enero del 2020. A pesar de que el 2020 fue un año de precios muy bajos, de momentos en que se perdió mucho dinero en la producción, momentos en que se empataba y tratamos de salir adelante, la gente ha continuado y le ha puesto mucho énfasis al control de costos, de gastos, de presupuestos, a su protocolo de siembra, ¿no? A no desperdiciar dinero en la camaronera porque ya no tenemos margen para desperdiciar nada. Medimos la sobrevivencia, cada punto de sobrevivencia es la diferencia entre no pasar de grado o sí pasar de grado, ¿no? De enero a marzo, si sumamos lo exportado, como el marzo fue mucho mayor al marzo del año anterior, ya en marzo podemos ver que el acumulado va mayor. Pero vamos a tener un mayo en el que el año pasado se exportaron 160 o 164 millones de libras, y este año no vamos a hacer de repente 164 millones de libras en mayo, haremos 150. Entonces, esto de la exportación va a estar muy difícil de medir los primeros 7 u 8 meses del año, porque fue justo donde el COVID nos afectó. Luego de esos 8 meses, de agosto en adelante, las plantas, los clientes, los camaroneros, todos nos adaptamos a este nuevo mercado y empezamos a trabajar más con los mercados que nos quedaban en ese momento, que eran los mercados de valores agregados, de retail, supermercados, y no los restaurantes que son los de bloques, ¿no? Es decir, Ecuador incrementó su producción de valores agregados y ya para agosto del 2020 ya lo tenía muy controlado y lo estaba haciendo más permanente. Entonces ya desde agosto en adelante cambia la matriz de exportación o el producto de exportación, el tipo de producto de exportación, en comparación a lo que se exportaba hasta julio del año 2020. Aquí lo podemos ver en exportación y obviamente se ve como marzo es mayor. Ya les expliqué que el marzo anterior fue debido al COVID. Abril va a ser un mes muy grande, ha habido mucho camarón, hemos cosechado bastante camarón. Yo calcularía que abril está por arriba de 145 millones de libras exportadas, lo que hace que sea, de nuevo, un crecimiento, no solo en exportación, que vamos a entender después qué
ya no es importante medir la exportación como tal, sino realmente la producción, porque ha cambiado. Entonces, al ver 145 millones de libras exportadas, vamos a seguir en crecimiento como país, lo cual es fenomenal después de las dificultades que hemos tenido, nosotros y el mundo. Que el mundo haya aceptado el producto como lo ha hecho es genial. Considero que en los últimos 14 meses, en vez de comerse menos camarón, el mundo está comiendo más camarón que antes. Aquí vienen las razones por las cuales ha subido el precio y cómo llegamos a la subida de precio. Nosotros cuando veíamos las exportaciones antes, no mostraba los países individuales, porque no era tan importante como lo es hoy. La participación de cada uno de estos países es lo que hace la diferencia y es lo que suma al precio de hoy. Ahora, para mostrar esto voy a ir de enero a marzo. Entonces voy a pasarme 2 gráficas y después voy a regresar a la de marzo. En enero del 2021, cuando empieza a mejorar la situación de venta, de precio, de compra del camaronero, en general, si se mejora la venta, se mejora la compra, está atado directamente, ¿verdad? Es porque en enero nos aparece un Tailandia con una demanda grande de aproximadamente 8 o 9 millones de libras, que fue 10% de la exportación del mes. Tenemos Estados Unidos con 27 y después tenemos Europa con todo el resto, y los puse individualmente porque son muy importantes. Tenemos un Rusia que está comprando mucho volumen, inclusive en enero fue más que España, Francia, Italia, que es un grande tradicional, ¿verdad? Y de ahí tenemos Vietnam, que es un esporádico para reproceso, Holanda, que es un fijo, y Corea del Sur, que es un, digamos, es un fijo en cuanto a demanda, pero no es un cierto por todas las barreras sanitarias que nos ponen, entonces hay veces que hay más miedo, menos miedo de embarcar a Corea del Sur, igual que China. Si podemos ver algo muy importante de esto, es que en enero solo le enviamos 32% de nuestra producción a China. Cuando le enviamos este 32%, no solo que es menos de lo que le estábamos enviando en enero del año anterior o en otros años, sino que en ese 32% habían 8 millones de libras o más que fueron enviados como colas, las cuales son usadas para reproceso. Entonces, el mercado de entero recibió aún menos oferta y menos contenedores de lo que recibió en el 2020 en enero. Entonces empezamos a dejarlos más cortos de producto de entero. Y eso hizo que ellos eventualmente les va llegando y no, cuando se dan cuenta que no tienen suficientes contenedores, empiezan a comprar y a incrementar su demanda. Ese incremento de la demanda china, que lo vamos a ver en febrero, fuimos de 32% de China a 37%, ¿verdad? Ese incremento lo hacen pagando un mejor precio, porque nosotros estamos muy cómodos vendiendo a Europa, a Estados Unidos, a Tailandia, a España, Francia, Rusia, Italia, cualquiera que no nos ponga barreras sanitarias, que sabe que nuestro producto va sin antibióticos, que va de muy buena calidad, que es uno de los mejores productos del mundo en cuanto a camarón. Entonces, todos estos países prefieren comprarnos y nos compran puertas abiertas y nos dicen, envíanos tu camarón, pero en China tenemos las restricciones sanitarias que nos complican a la hora de exportar. Para el camaronero es un poco transparente, o sea, el camaronero no siente mucho la dificultad que la planta exportadora vive al trabajar con China. En este año hemos tenido problemas con China, no solo de retorno de contenedores por IHHNB, por coronavirus, sanciones de plantas, suspensión de licencias. Hemos tenido problemas en que no hay simplemente contenedores para enviar a China. Hubo
un atoramiento, no sé cómo se llama, un delay de contenedores de regreso. Entonces no habían contenedores, las navieras no querían ir a China. Todas esas dificultades, el camaronero al momento que entrega su camarón, y yo cuando ya vendo mi camarón para entero, bingo, ya está, mando mi factura y el problema de otro. No me lo regresan a la camaronera para que lo meta debajo del agua. Entonces, muchas veces el sector exportador sufre esa parte solo, el camaronero lo que sufre es el precio que va de la mano de ese mercado no siendo y no estando abierto al 100% como quisiéramos que esté. Entonces, regresando al tema de precio, como China incrementó de 32 en el 2021, en enero del 2021, de este año, 32% a 37%, y en marzo a 45%, ese incremento lo hizo, vulgarmente le diríamos a pulso, que es, te pago más para que me envíes. ¿Por qué te pago más? Porque nosotros estamos cómodos vendiendo bien en los mercados que nos atienden hoy. Claro, si aparece un cliente y nos dice, bueno, escúchame, yo me voy a llevar X volumen y te voy a dar un mejor precio, inmediatamente lo atendemos porque todos queremos vender al mejor precio posible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha guiado esta subida. Pero esta vez hay una gran diferencia con las subidas anteriores. Y es que hemos aprendido una versión de exportar camarón distinta. Digamos que hemos hecho un grado nuevo. Hoy en día tenemos más capacidad para hacer valor agregado. Se van a implementar mayores capacidades, o sea, vamos a implementar, muchas plantas están haciendo las inversiones necesarias para incrementar aún en lo que queda del año sus capacidades de valor agregado, con lo que vamos a fortalecer aún más esa parte. Vamos a tratar de atender más a los supermercados, porque los supermercados nos han encontrado y hemos podido atenderlos que antes no podíamos. Cuando todo el producto, o el 70% del producto, se iba como entero a China, no podíamos atender el valor agregado porque no había camarón para pelarles para esos mercados. Primero es que la planta está hecha para ser entero. Así crecimos porque exportamos a China. Entonces, la mayor cantidad de plantas y la mayor cantidad de la capacidad más grande del país por producto es entero. Y mientras eso no vaya cambiando poco a poco, porque digo poco a poco, porque requiere mano de obra, requiere inversión en maquinarias, requiere inversión en frío, requiere contratos, que todavía no lo estamos haciendo. En los últimos 2 meses han habido muchísimos intentos de Estados Unidos y Europa en hacer contratos con Ecuador a largo plazo, y nosotros decimos, sí, te puedo dar, pero los siguientes 2 semanas, las siguientes 3 semanas. Ni el camaronero le da un precio fijo a la planta por más de 1 semana o 2. De hecho, hoy en día creo que dura 48 horas el compromiso, porque como estuvo subiendo y subiendo, hey, sí, te doy para hoy y mañana, el viernes hablamos de precio, ¿no? No quiero asegurar, y imagínate que el viernes suba, ¿no? Entonces, eso que estamos volviendo a vivir, que es producto de que queremos sacarle el mejor precio a nuestro camarón. Es natural pedir el mayor precio posible, pero es contraproducente a la hora de vender lo que queremos vender. Cuando hablo con los camaroneros, y tengo muchas veces que tengo conversaciones, reuniones, y que los camaroneros me dicen, Gabriel, pero ¿por qué no hacemos más valor agregado? Bueno, porque no estamos dispuestos a prevender 1 mes y medio o 2 meses de producto a un precio fijo. Por lo tanto, no estamos dispuestos a cerrar negocios de largo plazo que sacarían de la oferta mensual un montón de camarón ecuatoriano. El camarón ecuatoriano sigue siendo el camarón que se vende en spot en el mundo. Cuando alguien necesita algo urgente, cuando alguien quiere comprar un producto que está corto, llama a Ecuador y dice, ¿tienes 10 contenedores de estos? Sí, sí los tenemos. Bueno, necesito que me los embarques en 2 meses. No, te puedo hacer 3. Nos perdimos de vender 10. ¿Por qué? Porque la planta no tiene
la seguridad de que la materia prima va a estar ahí el siguiente mes. Si cierran a un precio, pongamos un 40, les voy a poner un caso que acaba de suceder. El 40 hace 8 días en China se vendió a 5.20 CIF. Costo y flete en bloques en semi, ¿verdad? Que son bloques de 2 kilos o de 1.8 o de 1.4, cualquiera que el cliente haya pedido. 5.20 CIF, 10 días, 15, no llega a 15 días. Ya hoy ese camarón cuesta 4.50 la compra, 4.40 la compra, 4.50, y por ahí alguien dice, oh no, ya conseguí 4.60. No es real. Y si es real que alguien pagó 4.60, no es el mercado. El mercado para el cual se está usando ese camarón es el mercado de venta de 5.20. Y hay 20 centavos solamente el flete. Hay 15 centavos solamente en la caja. ¿Qué es lo que quiero decir? No quiero decirles que no quiero que suba. Queremos que suba. Pero para que la subida se sostenga y no se nos caiga, tenemos que subir lento para que se vayan empacando las órdenes que se van haciendo, que se van tomando, los compromisos, y hay que tratar de tomar compromisos un poco más largos, porque si todas las veces llegamos al aguaje y no tenemos vendido 70 millones de libras como Ecuador, porque si vamos a exportar 140 millones de libras, se entiende que un aguaje debería tener 70 millones de libras. Salimos a vender 70 millones de libras en spot, llega un momento en que uno de los que está aquí en este pastel, ya sea China, que es el 45%, Estados Unidos, que es el 26%, Francia con el 8%, 7% España, cualquiera de estos nos dice, no, yo ya a ese precio ya no voy a comprar porque ya tengo miedo. No es que no lo quieran, ¿eh? Estoy haciendo una hipótesis y una explicación. ¿Qué pasa en el que uno de estos nos diga, no, ya no voy a pagar ese precio más alto porque me ha subido, todas las semanas me subes 10 el precio, ya no lo voy a pagar? ¿Qué pasa? En ese momento el precio ya no se puede mantener, ¿verdad? Si es que uno de esos es el grande, ¿verdad? La afectación es inmediata. Si uno de esos es el pequeño, le tratamos de vender a los más grandes, ¿verdad? Si el que no quiere pagar es Francia y Francia está con un 8%, de repente ese 8% lo puedes dividir entre España, Italia, China y Estados Unidos, de repente. Pero ¿qué pasa si el que no quiere pagar es Estados Unidos, ¿no? O China? Entonces en ese momento se nos complica la venta. Y estos incrementos semanales complican la venta muy rápido, ¿verdad? Salvo que haya una escasez mundial y no llegue el camarón a destino, ¿verdad? Que son cosas que la gente habla de que sí está pasando, pasa que no hay camarón de India. Revisemos los números. India ha exportado camarón a Estados Unidos, y si comparábamos India del 2020 a India del 2021, voy a hablar de memoria, creo que habían bajado 3 o 4%. Ecuador ha subido 7, Indonesia había subido 5 o 6, o sea, y estoy hablando de memoria, puedo tener los números un poquito mal, pero en todo caso lo que había bajado uno lo habíamos subido los otros dos. Entonces no es que India no tiene camarón. Sí, India tiene muchas dificultades ahorita, ¿verdad? Y no les deseamos ningún mal, que se curen del COVID, porque realmente la pandemia es mala para todos, pero están mal, pero siguen exportando. Nosotros en Ecuador, pregunten qué pasa en Quito, qué pasa en Guayaquil, qué pasa en todas partes. Ecuador no es que está muy bien, pero seguimos exportando, porque ya no podemos parar de exportar. Entonces va a haber ciertas afectaciones en tipos de producto que ellos no puedan hacer, que van a estar cortos, ya sea en supermercados, en restaurantes. Cuando abran los restaurantes, ya están abriendo algunos restaurantes en Estados Unidos, o bastantes, y cuando abren los restaurantes o proyectan su apertura para el summer, para el verano, empiezan a hacer compras. Como no hay más que un destino, somos nosotros, hoy nos pueden comprar a nosotros, pero nosotros somos, para ellos, para nosotros son 27%, no son 100%. Entonces, si Estados Unidos no nos quiere 26% en marzo, si Estados Unidos quiere camarón, pero es el único que queda queriendo camarón, la situación no va a ser como la hemos vivido hasta ahora. Ahora, el precio viene muy bien
Y por esta razón, porque estamos muy diversificados, contrario a lo que estábamos en el año 2020 y en el 2019. Nuestro peso en China, nuestro volumen de exportación a China es mucho menor. Todos los meses estamos exportando de menos cantidad a China. Tanto que separé China y Asia y podemos ver que Asia ha subido de 4 millones de libras que nos compraron. Cuando hablo Asia sin China. En este gráfico podemos ver a China separado de Asia. Tenemos Europa, tenemos Norteamérica y los Américas. Lo importante de este gráfico es cómo bajamos nuestra dependencia del mercado chino y subimos nuestra oferta a otros mercados en Asia. Entonces, eso es lo que está haciendo una diversificación de nuestra exportación y nos está dando la capacidad de dejar corto a un mercado y exigirle más al otro mercado, ¿verdad? Dejamos corto a un mercado y le decimos este mes no tenemos camarón para ti. El próximo te puedo vender, pero tienes que subir un poco tu precio. Y así empezamos a presionar. Es igual que cuando la empacadora nos dice, hey, quiero comprarte tu camarón. Sí, pero escúchame, tú eres mi pana, tenemos años de conocernos, te vendo todos los aguajes, pero ahorita tengo 10 centavos más aquí. Entonces, toda esa amistad, toda esa relación, ¿verdad? No es que no valga 10 centavos, pero tengo que entregarle a él, pues tú entiendes que, pues, si no, no gano plata, ¿verdad? Eso exactamente lo hace la empacadora a los clientes. Le dice, escúchame, te he vendido todo el año, te vendo 15 contenedores por aguaje, pero ahorita Francia quiere un poquito más que tú y está pagando mejor, entonces se queda. Y a ese juego podemos jugar siempre y cuando todos estén comprando más o menos el mismo volumen, que es lo que sucedía aquí en enero. Teníamos China con 30%, 27% Estados Unidos. Quitemos a Tailandia porque ya ahora no podemos exportar a Tailandia, pero sumemos Rusia, España, Francia, Italia y pongamos Holanda en Europa, y Europa hacía también un 27-25%. Entonces estuvimos muy diversificados, estábamos exportando casi 30% a cada uno de los mercados, con Tailandia que fue el comodín que nos dio el empujón para la subida, porque fue el que salvó diciembre, arregló enero, trató de arreglar febrero y dañó marzo. Pero ya estaba la viada, el empuje estaba y estaba hecho el daño a las importaciones de China, porque ya China se había quedado corto porque había aparecido otro comprador. Aquí comparo las exportaciones de febrero y las de marzo y ya vemos un incremento muy importante en el producto enviado a China. Entonces, si nosotros cogemos el febrero del lado izquierdo, en naranja, se mandaron 42 millones de libras a China. Y el y el marzo del lado derecho, en naranja a China, enviamos 55 millones de libras. Mientras que nosotros podamos seguir atendiendo a los otros mercados como prioridad y mantener a China como un mercado secundario en importancia a la hora de vender, en volumen ya no lo es. Ya lo estamos viendo, ya en volumen regresó a ser importante, 55 millones de libras, ¿verdad? 47%. Entonces en volumen ya regresó a ser importante, pero sí en nuestra lista de a quién le vendo primero, está al último. ¿Por qué? Porque está muy complicado, porque ha tenido problemas logísticos, porque tiene problemas en los puertos, porque tiene demoras en los puertos, porque tiene rechazos por IHHNB, mancha blanca, COVID, cualquier cosa que le encuentren. Entonces, hay una dificultad sanitaria para embarcar y aún así estamos incrementando nuestro volumen a ellos. Estamos de nuevo poniendo algo en riesgo de lo que habíamos logrado no ponerlo. ¿Por qué lo ponemos en riesgo? Porque el volumen que estamos haciendo de nuevo como país nos obliga a ir a ese mercado. Es muy fácil decir,
exportemos, Gabriel, ese es el problema, entonces exportemos solo 30%, 30% y 30%. Está bien, pero produzcamos solamente 100 millones de libras como en enero. En enero, Ecuador hizo 101 millones de libras. Entonces, como teníamos solo 100 millones de libras, es fácil mandarle 30, 30 y 30. El límite de los otros dos, no de China, pero de los otros dos, llámalos Europa y Estados Unidos, es 33 porque lo pusimos este año. Recién el año pasado vimos un 34 y ese fue el récord histórico en Europa y en Estados Unidos. Los dos tuvieron meses en los que llegaron a 34 millones de libras. Bueno, nunca han pasado de eso. Por lo tanto, ponle 34 a Estados Unidos y ponle 34 a Europa, que son los límites, su récord histórico que pegamos en el 2020 y que lo hemos hecho de nuevo en febrero y marzo. Tenemos 34 y 34, 68 millones de libras. Si exportamos 137, hay que buscarle hogar a las otras, son 72 millones de libras. Entonces no es tan fácil, no está tan fácil cuando Ecuador tiene volumen. ¿Qué va a pasar en abril? Si abril tiene 145 millones de libras, necesitamos de nuevo exportarle a China o a otros mercados en Asia para reproceso. Y se está haciendo, se busca. Ellos nos buscan también, se está haciendo. Pero por más de que venimos en un muy buen momento, no necesariamente está todo dicho para el año, porque una de las preguntas que me hacen es, siempre me la hacen es, Gabriel, ¿y cómo ves los siguientes 9 meses del año? Bueno, los siguientes 2 meses del año los veo bastante bien, siempre y cuando no sigamos pidiendo más precio. No hablo del camaronero que pida más precio, el camaronero va a pedir más precio todos los días, es productor. Pero si el país, si las exportadoras siguen pidiendo más precio, eventualmente se nos rompe. Que se rompe el mercado, ¿verdad? Porque no podemos seguirle subiendo y pensar, se van a comer lo que les mandes a cualquier precio. Eso no es, eso no funciona así. Y lo hemos comprobado mucho en la historia. Entonces, nuestro marzo, nuestro abril, ya son meses más fuertes. Mayo, según lo que creo, es que tenemos bastante producto, ¿no? No espero un mayo de 160 como el año pasado, y va a ser bueno que no lleguemos a un 160 millones de libras en mayo para que la gente vea que no es que Ecuador va a simplemente subir y exportar lo que nos dé la gana todos los meses. Después hablemos un poquito más de precio. Tengo la gráfica de precio al final y no quiero adelantar mucho todo ese tema. Si comparamos marzo del 2021 con marzo del 2020, está claro que todavía tenemos una diversificación mejor en este año que en el 2020. Poco a poco hemos ido dañando esa diversificación, porque miren, en febrero estaba mejor todavía. En enero estaba ideal. Teníamos a China con 28%, teníamos a Asia 14%, eso quiere decir que China lo separé de Asia y tenemos 14%. Norteamérica con 25% de nuestra exportación y Europa con 28%. Esto es el ideal. El lado derecho de este gráfico para mí es el ideal. Con ese mercado así, nosotros pudiéramos mantener este precio todo el año. No escogemos nosotros, escoge la demanda. Lo que pidan, quien lo pida, ¿no? Si comparamos diciembre 2020 a enero, se empieza a ver cómo va cambiando la situación y se empieza a diversificar muchísimo más. Tenemos aquí, inclusive hice en el 2021, hice un número que no existía tan fuerte en el diciembre 2020. Y es que en diciembre 2020 se fue 32% de camarón a China. Y puse que todo era entero. Realmente no todo es entero, pero el porcentaje de cola fue tan bajo en diciembre de 2020 que no valía la pena mencionarlo. Puse 8% en el diciembre del 2020, perdón, estaba pensando en el diciembre del 2019. Ya en diciembre de 2020 ya estábamos enviando para reproceso, ¿verdad? Y bajando nuestro porcentaje de entero a China. Miren cómo va de 32% a 20% en enero. Y eso es lo que afecta el mercado del entero, que es lo que ha hecho que sube el precio ahora. ¿Por qué? Porque les enviamos menos, se quedaron cortos, pasan 45 días de tránsito,
Los importadores, que el importador A no sabe cuánto importó el B, ¿verdad? El importador 1 no sabe cuánto importó su competencia del número 2, entonces el número 3, el número 4 y así sucesivamente, todos creen que han importado mucho y resulta que cuando llegan al mercado, oye, no hay camarón y empieza a subir internamente en China. Esa es otra de las preguntas que salen muy frecuentes. Pero Gabriel, ¿el precio en China cómo está? Bueno, estaba y estuvo muy bien hasta que empieza la producción de ellos nacional, la producción local, ahí baja un poco. ¿Por qué baja un poco el de nosotros? Porque el de ellos lo venden vivo. No quiere decir que el de ellos sea mejor, que el nuestro es peor o que lo mismo. No quiere decir nada de eso, sino que si lo vendes vivo, se entiende que se paga un premio por un producto vivo. Coincidentalmente hemos ido incrementando nuestro volumen, entonces hay más oferta del congelado importado en el momento en que empiezan a producir ellos. Entonces empieza a bajar algo, el mercado y se desacelera. Que lo vivimos en exportación, se lo vivió en las últimas, yo diría que 2 semanas, 3 semanas, se ha vivido una desaceleración importante en China. No quiere decir que no están comprando, quiere decir que ya no quieren pagar el premio. ¿Por qué? Porque si siguen pagando para arriba, significa que tienen que vender el vivo de ellos a $10. Y eso, como saben que no va a suceder por la historia o por el pasado del año anterior, tienen miedo a pagarnos hoy un premio o un precio más alto a las últimas 3 semanas. Entonces, hoy no quieren pagar el precio más alto. ¿Qué va a pasar? Se van a quedar con menos camarón. Vamos a volver a bajar en China, no en abril, porque en abril tenemos un volumen y abril ya está jugado. Los números de abril no salen hasta el 15 de mayo, pero abril es como estamos en tiempo extra en abril. Nos quedan 3 minutos y el árbitro dio 4. Entonces ya abril está acabado, hay un volumen muy importante, ya está embarcado a China, estoy seguro que China va a ser muy fuerte en abril, pero puede ser que en mayo bajemos y le vamos a dar un respiro a ese mercado y van a ver que ya no dependemos solamente de ellos y que no es solo por ellos, ¿verdad? Tenemos la suerte de que hoy Estados Unidos está demandando muchísimo, que es una suerte por un lado, pero es una complicación por otro. Y yo no sé cómo va el tiempo, pero estamos bien todavía. Dije una suerte por un lado y una complicación por otro, y estaba hablando de que Estados Unidos es el que está demandando. ¿Y por qué digo que es una suerte por un lado y complicación por otra? Estados Unidos demanda colas o valor agregado. Pero nuestra mayor capacidad, nuestra velocidad, nuestra capacidad para trabajar volumen no es en valor agregado y no es en colas. Las plantas tienen un límite de cuánto producto pueden descabezar en un día. Todos los que han vendido camarón y han ido a la planta y se sientan y miran y conversan con el dueño, conversan con el gerente de producción, conversan con el comprador, le dicen, mira, tenemos el descabezado lleno. No podemos descabezar más. Me llegan 400.000 libras para cola en un día y solo puedo descabezar 300.000. Y dependo de que llegue la gente, de que no haya COVID, de que no haya encierro, de que haya transporte, de que los fines de semana ahora nos ponemos nerviosos porque no sabemos si la gente va a llegar a trabajar. Tuvimos 2 elecciones en medio camino, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son variables que hacen que vaya menos gente a la planta, por lo tanto, la planta puede procesar menos cosas que requieran valor agregado o menos cosas que sean intensivas de mano de obra. Tiene que hacer la planta para eficiencia, por cómo estamos programados y por cómo estamos implementados en el país, tenemos que hacer entero. Y eso es a China. Por eso digo que así es una ventaja que nos pide Estados Unidos, pero tenemos un límite en cuanto le podemos ofrecer. Llega un momento en que así Estados Unidos nos pide 100 millones de libras de camarón sin cabeza, nosotros no podemos exportarlo. Las vamos a tener. Las vamos a tener en las piscinas, las vamos a tener en la planta, pero va a estar pudriéndose porque no las podemos descabezar. Hoy tenemos alternativas y tenemos mercados y estamos muy bien por esta diversificación que se ha logrado. Gracias al COVID, no gracias al COVID, gracias al trabajo, sí. Todo va de la mano. El COVID nos empujó, nos quitó China unos meses, nos tuvimos que diversificar, encontramos otros lugares. India bajó el año pasado en su exportación notablemente en ciertos meses. En esos meses apareció Ecuador con productos. Estábamos dispuestos a apelar y a incrementar nuestra capacidad de valor agregado. Lo hicimos y hemos respondido a esa demanda del mundo y vamos en buen camino.
no está hecho el camino todavía y no está terminado. En lo que va del año de la exportación, se nota, bueno, yo lo noto, pero yo creo que lo mío es enfermedad ya, de ver números y gráficos todo el día, pero el verde ya no es largo superior a el rojo y el azul, ¿verdad? O sea, quiere decir que la exportación del 2021 a China ya no es tan superior como era en los años anteriores a Norteamérica y Europa. Mientras eso lo sigamos empujando y lo sigamos tratando, ya sea porque queremos hacerlo o porque nos está obligando el mundo y la demanda actual a hacerlo, vamos a tener un beneficio a largo plazo. Y cuando hablo a largo plazo no hablo de los siguientes 10 meses, hablo de en 2 o 3 años, en un año, y llegará el momento en que Ecuador esté listo y el camaronero quiera hacer programas. Al hacer programas vamos a sacar de nuevo, y lo repito, es muy importante. Todo el spot sale. Regresemos acá. Si nosotros hiciéramos un programa con Estados Unidos y con Europa, y no hablo de vender todo el camarón en programa, solo quitarle 5% a cada país. 5% del camarón a Estados Unidos que se haga con programa, 5% del camarón a Europa que se haga con programa. ¿Y quién dice que no? De repente 5% del camarón a China que se haga por programa. Cuando tenemos 110, 120 millones de libras en un mes de los bajos, eso es 15 a 18 millones de libras, pueden ser 20. Si ya esas 20 millones de libras no existen, solo quedan 100 para el spot. Esa gente que compra en spot se va a desesperar por ese cupo. Es un cupo tan pequeño que la gente que necesita el camarón en spot, porque acuérdense que las empresas trabajan por revenue, o sea, tú tienes que lograr vender producto para trabajar. Tú no puedes quedarte sin producto. Si tu negocio es spot, siempre tienes que tenerlo. No puedes quedarte sin inventario. No sirve de nada un restaurante que uno va y pide, de los 10 platos, pide 9 y no están. Bueno, me paro y me voy. Así tengas uno, ese día no quería comer eso. Entonces, el spot, el importador spot, el distribuidor spot, necesita también ese producto. Y si nosotros apretamos la disponibilidad o disminuimos la disponibilidad del camarón spot en el mundo, vamos a lograr mejores precios a largo plazo, definitivamente. La exportación a China y no a Asia. O sea, este gráfico lo hice porque obviamente ha cambiado tanto en los últimos meses la exportación a Asia, que antes lo poníamos como Asia y tomábamos por sentado que el 97%, 95% de lo exportado a Asia era a China. Ya hoy en día, como no es así, hice este gráfico en el que podemos ver cómo en enero se le envió el verde, la línea verde, 28 millones de libras. El año pasado se enviaron un poco más de 60. Es menos de la mitad. En febrero, el año pasado se enviaron un poco más de 70 millones de libras y este año 42. Ahora sí aumentamos por encima de la mitad. Y en marzo ya estamos en 56 millones de libras a China. Estamos muy cerca de lo que enviamos el año pasado, pero acuérdense que marzo del año pasado fue marzo COVID. Por lo tanto, ese número debió ser 80 y no lo fue. Entonces, pero estamos incrementando de 28, 42 a 56. ¿Por qué? Pues se dieron cuenta ellos de que no los estábamos inundando de camarón, se dieron cuenta de que iba a haber un faltante en X tiempo cuando les lleguen los contenedores. Todo lo que compraron en enero, ya yo diría que el 99% de eso ya llegó. Y han pasado muchos días, 100 días casi. ¿Pero por qué? Porque hubieron muchas demoras en tránsito, hay contenedores que se fueron a pasear por el mundo, hubo un problema en el canal, no me acuerdo el nombre. Alguien me acuerda si póngalo ahí en el chat, pero hubo problemas de logística por todas partes del mundo. Problemas de contenedores, problemas de puertos en China. Entonces, como eran el último de nuestra lista de clientes a los que queríamos exportarles, no es que es el último importante, nos importa, queremos exportarles, pero está muy difícil. Como está muy difícil, escogemos otros lugares antes, ¿verdad? Pero ellos también necesitan producto, entonces, para incrementar de 28 a 42, lo han hecho con fuerza y con presión. Y de 42 a 56,
fuerza, presión y precio. Y hemos visto el resultado de ese incremento en el precio de compra. La exportación total del 2019 era 68% a Asia, de lo cual era, ya lo dijimos, como 90% China, y el 2020 59% Asia. Ya empezamos a bajar. Y en lo que va del 2021 estamos en 46%. Eso dependiendo de qué tan grandes sean los meses que vienen en exportación en Ecuador, va a ir subiendo. Mientras bajemos de este número de 59 a 50, a 52, estamos por buen camino. Las exportaciones a Europa, voy a ir súper rápido en esto para ya llegar al tema de precio y de ahí abrir el tema de las preguntas. Podemos ver cómo enero 2021 comparado con enero 2020 y si lo comparamos con enero 2019, en el caso de Europa, hay un incremento notable en la exportación. En febrero, ese fue el 2020, fue febrero COVID. Fue febrero COVID en el que China estaba en su momento de COVID y tuvimos que exportar más a Europa y lo hicimos un poco a la fuerza, ¿no? Ayúdanos, llévate esto y empieza el precio a medio tambalearse y a bajar porque le metimos mucho volumen a un mercado que no estaba acostumbrado a recibir 34 millones de libras. Pero en el 2021 ya lo recibieron sin problema. Se ha creado esta tendencia de exportarle 29, 30, 34 en marzo millones de libras a Europa. No quiere decir que Europa se esté comiendo todo ese camarón y esté ávido de más. Hay varias cosas que hay que notar en esto. Lo primero es que Europa vio que el precio estaba subiendo y los importadores todos se aceleraron a comprar antes de que esto suba como ha subido. Y lo hemos visto subir de 50 centavos kilo en 4 semanas. Estoy más o menos en lo cierto, sí. 50 centavos kilo en 4 semanas, 5 semanas. Entonces hay un incremento de precio muy grande y el que compró en febrero le acertó. Tiene producto que está en el tránsito o llegando, ¿verdad? Que está con 50 centavos kilo menos. La pregunta es, ¿todavía siguen vendiendo el producto de enero y no al precio de abril? Mientras va llegando ese producto, ok, eso lo van a meter al inventario y van a ir alzando el precio. Pero eventualmente hay un cliente que saca los dólares del bolsillo y dice, ya, pero hoy día sí ya me voy a cambiar de proteína. Estaba todo bien, en pandemia el camarón era barato, lo podía comprar en cualquier lugar, pero ya ahorita sí me estoy complicando un poco porque ya está llegando a estar bastante más caro y eso ya me pone un poco nervioso de gastar tanto dinero en camarón o voy a escoger otra proteína, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, no podemos subir el precio a donde queramos y pensar que se va a consumir lo mismo. Y necesitamos que se consuma lo mismo. Porque los volúmenes de producción de Ecuador y el mundo no están bajando. Estados Unidos es impresionante el 2021. Impresionante. No estamos en summer. Normalmente en summer siempre hay un pico y demostramos y pegamos un récord, ¿verdad? Hace un rato les hablé de los récords y lo hice de memoria. Ahí está el 30, yo dije 34, y hubo un 36 millones de libras a Europa en agosto. Y aquí hay un 35 millones de libras en julio a Estados Unidos. De hecho, yo creo que no es 35, creo que es 34 algo, sino que no está, y está redondeado para arriba, pero no importa. La idea es, hemos roto los récords en los mercados tradicionales en el 2020, ya sea por la pandemia, ya sea porque India, Vietnam, China, todos tuvieron COVID, todos tuvieron problemas de exportación, todos tuvieron necesidad de producto, el producto se ha reubicado en el mundo. El producto de Ecuador iba a China, iba a Estados Unidos, iba a Europa. Se ha reubicado y ahora estamos yendo menos a China. De repente India está yendo más a China que nosotros, no lo sabemos. Todavía no es que nos pasan. Nosotros somos largo el producto importado de camarón más grande en China. A ver, lo dije completamente al revés. En China, el producto ecuatoriano sigue siendo el líder en importación. Creo que ahí lo dije mejor.
pero se empieza a reubicar las fichas en el mundo, ¿verdad? Si India está corto de producto o está no embarcándole a los clientes más pequeñitos y sí cumpliéndole a los más grandes, hay clientes que están apareciendo de Arabia Saudita, de Malasia, de África, de Europa. Hay muchos clientes de Europa que nos dicen, hey, yo compraba en India, pero ahora me está llegando un poco más lento porque India me prometió y se ha demorado. ¿Por qué se está demorando? Bueno, por problemas de COVID y porque tiene compromisos con clientes tradicionales de 20 años que no va a defraudar en Estados Unidos. Entonces puede ser que apunte todas sus pistolas a completar los pedidos de sus clientes más importantes y abandone a esos clientes que eran esporádicos. Eso se llama spot market. Esos spot markets nos están llamando hoy día a nosotros. Pero de nuevo, esos spot markets hoy existen porque hay esa deficiencia en el mundo. Pero no quiere decir que va a existir en los siguientes 2 años. Entonces, tenemos que alejarnos del spot market. Y Asia en general, aquí sí está incluido China, podemos ver cómo hay menos libras exportadas en general a Asia de lo que había en el año anterior. Ahora, exportación versus producción, y de ahí cierro con el precio. Hago una pausa porque he hablado bastante, la verdad. Entonces no hay nadie que esté conversando conmigo. Esta conversación es de un loco hablando solito. Pero bueno, ya cojo forma y vamos de nuevo. Exportación versus producción. Veamos mes por mes. Entonces veamos solamente enero. En enero tenemos en azul, en la gráfica de enero en azul, está lo exportado en enero del 2020, que era 110 millones de libras. Y el azul del 2021 es lo exportado de este enero, ¿verdad? Ahora, hice una fórmula en la que de acuerdo al país donde se exportó y el tipo de producto que ese país compra, calculo la producción. No es ciencia ficción, no es exacto, no está loco tampoco. Lo he comparado con muchas personas y estamos muy cerca en los números, entonces lo puedo presentar porque varias personas que hemos hecho números tenemos algo de coincidencia en esto. Pero esto no es un dato exacto, esto es un cálculo. Si nosotros revisamos esto, en enero, a pesar de que en el 2021 se exportaron 101 millones de libras, se produjeron 126 millones de libras. Ahora vámonos a febrero. En febrero del 2020 se exportaron en azul 132 millones de libras. Y en febrero del 2021 en azul se exportaron 127 millones de libras. Pero al convertirlo a producto entero, o sea, a la producción de las camaroneras, me da 154 millones de libras en febrero de 2021 y 149 millones de libras en 2020, en febrero. Y en marzo, que acuérdense que en marzo del 2020 fue marzo COVID, entonces tiene un hándicap ese marzo 2020 porque obviamente hay unos días que no se exportaron y que no podíamos ni siquiera cosechar. Después del 16 de marzo, habían días que ya lo he dicho en todas las presentaciones, los que la han visto me van a decir que repito y que ya soy un disco rayado. El día que había hielo, no había chofer. El día que había chofer, hielo, no había camión. El día que había camión, chofer y hielo, no había planta. Y cuando había planta, chofer, hielo y todo, se iba a la luz o no llegaba la gente para trabajar en la planta porque no había transporte. Entonces, esa historia la conté todo el año pasado en todas las presentaciones que hicimos. En marzo, la exportación en azul fue 116 millones de libras en marzo de 2020 y en marzo de 2021 137 millones de libras. Poniéndole la cabeza a todo ese producto, nos da que en marzo tuvo una producción de 158 millones de libras. Y esto es un récord para marzo de todos los marzos de la historia de los marzos. Y cuando haga el de abril, ¿no? Ojalá que ya tengamos Cámara Nacional de Acuacultura presencial y las conferencias y eso para conversarlo en persona, pero el de abril va a estar genial.
O sea, de verdad que estoy esperando ese día con muchas ansias porque va a estar muy interesante. El resumen de esta gráfica, la producción del Ecuador no solo está bien, sino que está en incremento. Si sumo y resto y hago los porcentajes, estos porcentajes de lo que hay hasta aquí mostrado, da más o menos un 7 a 8% de incremento en producción del 2020, de enero a febrero, de enero a marzo, perdón, del 2020 contra el 2021. Es decir, el 2021 está 8% arriba que el 2020. Ahora lo interesante, los precios. Tengo aquí 4 líneas de colores: azul, naranja, rojo y amarillo. Mostaza, no sé. El sombreado mostaza es el volumen de exportación del país. Y las líneas de precios son los precios de compra del camaronero de todos los meses del 2020 y el 2021 que está graficado. Como podemos ver, ya el precio está llegando al precio de enero del 2020, que es el precio pre-COVID. Realmente en marzo siguió subiendo y podemos, si terminamos el gráfico, creo que el siguiente está completo, no estoy seguro, podemos ver que ya estamos a niveles. En este momento estaba el 40, en esta gráfica está el 40 a $4 y ya todos lo hemos visto en 4.40 y 4.50, así que aquí falta 3 semanas más y con eso están los 50 centavos más. Esto siguió subiendo. Estamos en época de pre-COVID, con lo que estamos bastante contentos porque se está arreglando el consumo, pero se debe a lo que les expliqué de que China regresó a comprar. China regresó a comprar porque se sintió que se había quedado sin productos, sintieron la escasez, se desesperaron y empezaron a pagar el precio. Mientras eso siga así y tengamos a ese mercado y el volumen no sea 150 millones de libras, vamos a seguir firmes. Si alguien me preguntaba hace 2 semanas, Gabriel, ¿qué tan firme ves el mercado para el resto del año? Yo no contesto más allá de 2 o 3 meses, pero yo realmente creo que el mercado sigue firme hasta tarde julio. ¿Qué quiere decir tarde julio? Late July, dicen los gringos, y yo estudié gringo, Holandia, inglés, entonces late July significa pasado el 15 de julio, hasta esa fecha vamos a estar bien. ¿Y por qué vamos a estar bien hasta esa fecha? Y eso es lo que hubiera contestado hace 2 semanas. Voy a llegar a lo que voy a contestar hoy día. ¿Por qué hace 2 semanas hubiera contestado eso? Porque la exportación de India viene con algo de retraso y cuando los clientes en Estados Unidos en conversaciones nos decían, bueno, es que ya puedo comprar en India porque ya empezaron a ofrecerme. Ah, sí, ¿cuándo te van a embarcar? Sí, me van a embarcar en el final de mayo. Ah, bueno, y tienes 30 días de tránsito si es que todo va perfecto. Por lo tanto, te va a llegar el 30 de junio. Por lo tanto, lo vas a sacar del puerto de Los Ángeles. Hay 8 días de atoramiento, de simplemente lentitud de la fila de contenedores que están ahí. Entonces, de ahí tienes que conseguir un espacio en la bodega, que las bodegas están llenas, no solo de camarón, sino de camarón, de pescado, de pollo, de cualquier tipo de producto congelado. Entonces tienes que conseguir un espacio en las bodegas. Tú ese producto no lo vas a poner en el mercado hasta el 15 de julio. Y por eso llegué a que pasado el 15 de julio, el mercado iba a ponerse más blando o iba a afectarse en el precio en cuanto a lo que tiene que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Para mí esto dura hasta el 15 de julio, la desesperación de Estados Unidos por producto. Ahora, es claro que nosotros tenemos que entender que nuestro precio es una combinación de los mercados. No es solamente que Estados Unidos quiere, nosotros le enviamos y listo. Entonces, la combinación de los 3 mercados tiene que estar, o de los 3 destinos, tiene que estar saludable. Hoy, con este nuevo incremento de las últimas 2 semanas del precio de compra por esa pugna de materia prima entre las empacadoras, y ese es un punto que lo voy a tocar después, por esa pugna de materia prima entre las empacadoras, ha incrementado nuevamente 20 centavos en las últimas 2 semanas, 50 centavos en las últimas 4 semanas, y estamos pidiéndole a los mercados
que nos paguen ese precio. Si esos mercados de entero, llamémoslo China, llamémoslo Europa, en Estados Unidos también hay algo de mercado de entero, pero si no lo quieren pagar, vamos a tener una desaceleración y vamos a tener un poco de freno. No quiere decir una bajada estrepitosa, nos vamos a ir $1 abajo, no. Quiere decir que ya estamos llegando al punto en que así el camaronero crea que cambiando una lista con el dedo en WhatsApp y pasándole 10 centavos más que se la van a pagar, ya se está dando cuenta que no se la pagan, ¿verdad? Al principio, cuando hay esta especulación y empieza a subir así, sí se la pagan, y entonces el camaronero dice, bacán, está subiendo. Pero hoy ya se da cuenta que, bueno, escúchame, sí, intenté, pero no, entonces tuve que entregar con 10 menos. Porque no existe ese otro precio inventado y porque los mercados no lo están recibiendo. Entonces no tenemos dónde ponerlo. Y si quisiéramos hacerlo cola, no podemos descabezarlo. Entonces hay ese limitante, ¿verdad? Creo que venimos de un año excelente, con enero, febrero y marzo, fabuloso para el camaronero, motivador. Con este principio de año, el camaronero va a sembrar como campeón, como lo ha hecho en el pasado, en los últimos 10 años, y creo que nos estamos perfilando por un año en el que vamos a crecer nuevamente a pesar de la dificultad y la terrible variación de precios que vimos en el 2020. Con este nuevo volumen de exportación, tenemos que tratar de no tener tanta variación en los precios de oferta para que se cree una demanda constante y no una demanda en spot. Aquí tengo más años graficados. Obviamente la gente me dice siempre, Gabriel, ¿y por qué no regresamos a los precios de 2017? Bueno, porque el mundo produce mucho más libras que lo que se producía en el 2017 y ya no hay MS en ningún lugar. Lo que hay es COVID, que afecta más bien nuestro mercado de venta. Si no hubiera COVID y no estuvieran cerrados la mitad de los restaurantes o trabajando con aforos, quizás fuera distinta la película de hoy. Hubiera mayor desesperación. Con esto acabo la parte de la presentación y creo que vamos a tener tiempo para unas preguntas. ¿Estamos listos para las preguntas, Gabriel? Nunca, pero es parte del show, digamos. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. Es interesante saber que hemos mantenido 170, 160 personas en la audiencia conectadas con incrementos y bajadas, pero más o menos ha sido el promedio, lo que demuestra pues que nuestros afiliados están bastante interesados en saber qué está sucediendo a nivel de mercados de nuestros productos. Tenemos una pregunta de Teodoro Malo, que nos pregunta, ¿qué porcentaje de la industria ecuatoriana en este momento, qué porcentaje del producto que se cosecha se está haciendo valor agregado? Si tienes alguna idea. Es una buenísima pregunta. Y sí tengo una idea, pero no tengo un gráfico listo para mostrar. Tengo un gráfico, voy a abrirlo un segundo en mi computadora y les digo exactamente, a ver, la palabra no es exactamente, y le digo cuánto se está haciendo de valor agregado en el Ecuador. Este es un estimado, pero es un estimado bastante cercano. Me demoro un segundo y lo pongo. Es importantísimo saber que no estamos en el total de nuestra capacidad y que estamos aumentando esa capacidad permanentemente, pero ese aumento va de la mano de varias cosas. Número uno, incremento en plantas, del espacio físico para poder pelar, son galpones donde va gente que hoy no puede estar uno al lado del otro por tema COVID, tiene que haber algo más de separación de lo que había antes, ¿verdad? Número uno. Número dos, congelación, máquinas IQF, es otro tipo de funda, es otro tipo de empaque, y luego la mano de obra tiene que estar calificada. Tú no puedes simplemente decir, bueno, trae 500 personas y traes a 500 futbolistas y le dices, pela una libra de camarón. Lo he visto en 1000 plantas, que de repente para traer a gente dicen, bueno, vamos a contratar a gente para que pele camarón. Y hay tal necesidad, lamentablemente, en nuestro país, que se acerca gente, y se acerca gente que es de mi tamaño. Yo soy 1,84, un grandote de este tamaño, con unas manos toscas y burras como las mías, y se pone a pelar camarón. Y yo soy bastante bueno, me considero para pelar camarón, pero yo pelo 3 libras
por hora. Las personas pelan, o sea, el que es eficiente pela 20 libras hora. Entonces, y más. Entonces, obviamente, no puedes pagarle un sueldo a alguien que te va a hacer 3 libras hora o 3 libras día. Una vez me choqué con un señor que estábamos en una planta, estaba yo haciendo un tour y resulta que el señor pues pelaba y presentaba al jefe de calidad del valor agregado sus camarones y de 20 que había pelado, 3 pasaban, los otros 17 los estaba desperdiciando hasta que le dijeron al señor, si no quiere cargar cajas, hay otras cosas que le podemos dar para que haga. Realmente esto no es lo suyo. O sea, no se vaya, no se quede sin trabajo. Era en pandemia, en COVID, la gente aparecía buscando trabajo, pero si no estás calificado para pelar camarón o no tienes un proceso de entrenamiento, no vas a llegar a ser eficiente. Por lo tanto, no funciona para las plantas contratar gente por contratar. Bueno, en los números que estábamos buscando ahorita de camarón pelado, el año anterior, en el 2019, se pelaron cerca de 200, espérenme un segundo porque lo estoy buscando aquí. Sí, sí. Gabriel, el año anterior fue 2020, se te ha quedado un año perdido, no fue 2019. Lo que pasa es que con esta pandemia todo se nos perdió, pues. Ese Ah, sí, 2020, pero el año pasado fue 2020. hay que olvidarlo. Ese fue... Déjame abrir, ya estoy abriendo, perdóname. Aquí tengo los datos. Bueno, mientras Gabriel encuentra la información, les queremos recordar que este evento ha sido transmitido de forma gratuita para todos nuestros afiliados, gracias a nuestros oficiantes. Debemos agradecer una vez más a Nico y Cretin que hacen posible que la presentación de Gabriel Luna llegue a todos ustedes en este horario estelar. Ok, tengo los datos. Y para dar estos datos voy a dar un poco de historia de los datos, ¿verdad? En el 2019, hace 2 años, sin comerme el año y medio porque voy a hablar del 2020 también. En el 2019, el estimado de exportación de valor agregado era de 130 millones de libras peladas. Peladas. Vamos a hablar solo de libras peladas. ¿O quieren hablar de producción? Pero hablemos de un solo número para no complicarlo. En el 2020, 205 millones de libras peladas. En todo el 2020. Y en estos meses del 2021, el cálculo de libras peladas me da 21 millones de libras peladas en enero, 21.5 millones de libras peladas en febrero y 24.7 millones de libras peladas en marzo. Vamos a hacer unas matemáticas rápidas. Vamos a sumar. Y me da 67 en 3 meses, lo voy a multiplicar por 4, y me da a 270 millones de libras comparado con 205 millones de libras. Es decir, si seguimos en este ritmo, que solamente va a ir en incremento, porque les comenté que se está haciendo el trabajo para incrementarlo, pero si seguimos en este ritmo, los números anuales estimados para el 2021 serían 269 millones de libras de valor agregado. Como va a ir incrementando, podemos llegar un poco más todavía. Para ponerlo en contexto, en 2019, 131 millones de libras, el 2020, 205 millones de libras, y el 2021 sería aproximadamente 270, 269 millones de libras. Gabriel, un comentario sobre esos números. Esto de aquí tiene relación directa con el posicionamiento que está teniendo el camarón ecuatoriano en el mercado de Estados Unidos, dado que India ha reducido su producción, el principal mercado de India era Estados Unidos y queda este espacio que debe ser llenado por alguien. Directamente. Directamente nos ha... a ver, el Ecuador siempre supo, lo conversamos, lo discutíamos en las conversaciones, que teníamos que diversificarnos y alejarnos de China.
el COVID nos dio un empujón enorme porque no solo que nos obligó y nos hizo dar cuenta que el día que China tiene COVID tenemos que exportar a otro lugar, sino que de la mano de eso le quitó su capacidad de exportación y hizo que, como cerraron los vuelos en India, no llegue la larva, y como no llegaba la larva a los reproductores para tener la larva, ellos sembraron tarde. Al no entregar a Estados Unidos a tiempo, nos abrieron una ventana enorme. Y repito lo que siempre digo. Dios o uno de sus discípulos fue camaronero. Estoy seguro de lo que les estoy diciendo. No me cabe duda que nos echó una mano y nos dijo, miren, está bien, panas ecuatorianos, ya les mandé ese terremoto político, etcétera, que han vivido. Tengan, produzcan camarón, les voy a salvar de nuevo, ¿no? Y echó el COVID, cerraron los restaurantes y pensamos que nos moríamos. Y de repente, uy, el que hace valor agregado no lo está haciendo y Ecuador lo puede hacer, y empezamos a hacerlo. Entonces sí, definitivamente va de la mano, ¿no? Pero se nos pusieron las cosas en orden para poder nosotros apresurarnos en este cambio de tipo de producto que teníamos que exportar. Esa aceleración en llegar a hacer más valor agregado no hubiera sucedido sin este empujón del COVID y sin el empujón de India tarde. Sobre ese mismo tema de India, hemos visto las noticias de la terrible situación que están atravesando allá. ¿Qué podríamos esperar nosotros aprovechando esa coyuntura? Sin alegrarnos de desgracia ajena, pues tenemos que pensar en cómo nosotros, a nivel de país exportador, pudiéramos aprovechar los espacios que India deja de cubrir. Entonces, ¿qué podríamos esperar en el mercado mundial en los próximos meses si es que India mantiene su situación actual y las exportaciones siguen bajas, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo logramos? Es una buena pregunta, pero tenemos que entender que India no está produciendo mucho menos camarón y que es posible que al final del año India presente su número y diga, bajé 5%, bajé 4%. No bajé 20% como la gente habla, no. O quizás dicen subí 10 o subí 8. Entonces, la pregunta formulada de la manera correcta creo que no es, a ver, digamos, no es cómo aprovechamos lo que India está dejando de hacer, no. Creo que lo correcto es cómo aprovechamos este boom de retail, de supermercados pidiendo camarón y de amas de casa que se cansaron de comer carne y pollo todos los días y que quieren meterle a su menú, de alguna manera, que no saben cocinar, camarón. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Creo que este incremento de exportación, de venta en valor agregado, no es solo por India. Sí tiene que ver que India está tarde, sí. Pero los números de exportación de India no están tan tarde como para que nos reviente el mercado a nosotros. Hay un incremento importante en las ventas de retail y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Entonces, este incremento nos está jugando a favor y lo vamos a aprovechar. Parte de la pregunta era, ¿qué hacemos para que no se nos pase la ola? Hay una parte de esta ola que no tenemos la tabla de surf para coger. Tenemos una tabla de surf no sé si sabe mucho de surf, pero y yo me acuerdo de cuando tenía 15 años había algo de surf, pero digamos, mi tabla era de 5'9", 5 pies 9. Pero si yo quería irme a una ola en Hawái de 10 metros, me decían, con esa tabla te vas a morir, tú no sabes, entonces no tenemos la tabla de surf, o sea, no tenemos listo la maquinaria en lugar, la gente entrenada para hacer valor agregado, las capacidades de respuesta, no tenemos el IQF, no tenemos listo para coger toda la ola. Estamos cogiendo la parte de la ola que podemos. Cuando lo tengamos listo, creo que vamos a vivir menores fluctuaciones de precio en el mercado interno y va a ser genial. Hoy en día la fluctuación se da porque hay mucha demanda por entero o hay poca demanda por entero, porque nuestra producción
principal es entero. Sí. Otro tema importante que comentan desde Manaví es también el tema del costo de la mano de obra para hacer valor agregado. Obviamente, pues los salarios y los costos del personal son mucho más altos o son menos competitivos en Ecuador, y ese es un tema con el que las empresas también deberían enfocarse, ¿no? En optimizar, como tú decías, con su mejor personal, con el que sea mucho más productivo y eficiente, para poder lograr pues, que la productividad y la eficiencia en el proceso al hacer valor agregado sea el ideal. Vamos a dar paso a una última pregunta por el tiempo. Nosotros estamos todavía en oficina y tenemos toque de queda pronto, y tiene que ver con lo que tú hablabas de los contratos a mediano o a largo plazo para las plantas procesadoras hacia sus compradores, o desde las plantas procesadoras hacia los proveedores de materia prima, que es algo a lo que no estamos acostumbrados aquí en Ecuador. La pregunta es, si los contratos en temas de exportación principalmente debieran hacerse cuando los precios se estabilicen, o si hacerlo ahora podría significar perder la oportunidad de que el precio siga subiendo. A ver, esta pregunta tiene dos respuestas. Si yo soy camaronero, yo no quiero hacer ese contrato hasta el día después que me enteré que empezó a bajar, ¿verdad? Y yo soy camaronero. Entonces, yo no quiero cerrar ni siquiera la pesca del viernes y estamos miércoles. Entonces, no vamos a querer. ¿Cuándo se hace el contrato? En el momento en que el contrato está disponible para hacerse, no en el momento que yo quiero o que está cómodo el precio para mí, lamentablemente. En esto tenemos que entender, ¿verdad? Así como el importador y el supermercado lo va a entender, hasta cierto punto, él tiene que pedir lo que hay disponible. No puede venir a hacer un contrato de 71.90, camarón de 9 gramos, porque no lo va a conseguir. Él tiene que hacer un contrato de camarón de 18 gramos o 20 gramos, que es lo que hay en abundancia en este país. 22 gramos, etc. Entonces tiene que venir, primero, ellos tienen que entender qué es lo que pueden pedir del contrato, y nosotros tenemos que entender que el contrato se va a dar en el momento que ellos necesiten cerrar el contrato, no cuando yo quiera. Entonces, la gente dice, bueno, este es el momento para, busquemos un contrato. No soplas y haces la botella, así de fácil. Los contratos tienen una historia en la vida, en los últimos 40 años, y hay unas fechas conocidas en las que se cierran contratos. La feria de Boston es una feria que era tradicionalmente en los primeros días de marzo, por una razón. Ahí se cierran contratos para el summer, ¿verdad? Y luego de eso, en finales de julio, se cierra el contrato para Año Nuevo y para los consumos de la segunda parte del año, con la gente que hacía contratos, con Tailandia, con Indonesia, con India, con China. Entonces, en esos dos momentos se hacen contratos. Nosotros no estamos para poner y cambiar el momento que se hacen contratos. Yo dije en la conferencia que hace 2 meses hubo una cantidad importante de gente buscando contratos. Y Ecuador dijo, no, espérate, porque está subiendo, ¿no? Dame tantito, te hago 2 contenedores, ya mismo sube, espérate. Bueno, demostramos que no estamos listos para. Queremos, pero no estamos listos. Hay una pregunta que alcancé a leer en el chat mientras hablaba en mis múltiples facetas de RAM. Déjame solamente contestar esta porque lo tocaste el tema. ¿Cómo hacemos para ser competitivos con el valor agregado de India, de otros países? El camarón, el costo es muy similar. El costo al camaronero, diría que podemos inclusive tener hoy, después de lo que hemos vivido, mejores costos en general y permanentes. ¿Qué quiere decir permanentes? Cada vez que sembramos nosotros, cosechamos. Y ellos cada vez que siembran, de repente no cosechan. Por lo tanto, ellos tienen un porcentaje de error que tiene que ir al costo. Porque si yo sembré y tuve que botar, no me funcionó. Eso por una parte. Entonces, en costo de camaronera como tal estamos muy, muy similares. Y el costo del resto de cosas estamos muy similares. Vamos a llegar a lo que la gente quiere escuchar. El costo de la mano de obra, Gabriela, ya es mucho más barato la mano de obra. Está bien, pero ¿cuánto incide ese costo de mano de obra en una libra de camarón de $4 pelada? ¿Verdad? En Ecuador, nuestro costo de pelar una mano de obra, el costo directo de esa mano de obra es entre 18 y 23 centavos.
por libra pelada. Si ellos la tienen en 8, tienen una ventaja de 11 centavos. Con 11 centavos no quebramos, no nos va a poner en una desventaja brutal. 11 centavos es 2.5%, 2%. Es un mundo de plata a lo largo del año, pero si 2 centavos significa para el importador americano que su producto está a 3 semanas de distancia desde la camaronera hasta el puerto de Estados Unidos, en vez de 50 días desde la camaronera en India hasta Estados Unidos, tenemos una ventaja que vale más de 2%. Pues. Entonces, para mí es importantísimo que entendamos que el costo de la mano de obra va en relación a la libra total que se vende. Y ahí es donde perdemos, sí. Pero en el resto de costos estamos muy similares. Bien, vamos a ir cerrando este webinar de hoy con Gabriel Luna. Le damos las gracias por habernos ilustrado en lo que está sucediendo en los mercados en este momento. Les recordamos que como Cámara de Acuacultura estamos siempre tratando de mantener a nuestros afiliados informados de las tendencias del mercado y de las últimas novedades. Y además pues impulsamos la capacitación constante. Una vez más, le damos las gracias a nuestros auspiciantes por haber hecho posible que todos pudieran conectarse en esta tarde. Para quienes se registraron, les vamos a hacer llegar una encuesta. Estamos evaluando pues, la satisfacción respecto al servicio recibido y también quisiéramos conocer qué otros temas debiéramos abordar en estos espacios online, dado que la tecnología nos permite ahora acercarnos a todos bajo esta nueva modalidad. Creemos que es una gran oportunidad para que empecemos a abordar algunos temas que son de interés de sectores específicos o de toda la industria. Así que los esperamos próximamente y esperamos que haya sido de entera satisfacción el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias a Gabriel por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por aguantarme una vez más. Cuídense. Chao. Hablar de retos es hablar de nuestra industria. Y lo sabemos bien, porque llevamos 3 generaciones de camaroneros trabajando hombro a hombro desde que amanece hasta que cae el sol, haciendo de la exigencia y la excelencia el combustible para transformarnos y poder afirmar con orgullo que juntos producimos el mejor camarón del mundo. Imaginando el futuro para lograr un presente imparable. Investigando, innovando y creando nuevas tecnologías para seguir un paso adelante. Con camarones más grandes desde el primer día, que logran vencer a las enfermedades. Con ciclos de cultivos más costo eficientes, tomando decisiones oportunas con información precisa. Y con la confianza que seguiremos imparables. Nicovita, confianza imparable.
Los campeones no se hacen de la noche a la mañana. Todos tienen una trayectoria que cruzar, al igual que tus camarones juveniles. Asegura tu ventaja en las grandes ligas frente a la competencia, dándoles una nutrición disciplinada y completa. Con Scretin Nature Wellness, segunda generación, el alimento iniciador microextruido. Esta fórmula ideal para las jóvenes promesas del camarón, con el tamaño adecuado para facilitar su digestión, maximiza su crecimiento y los fortalece para la gran final, la etapa adulta, optimizando tus costos de producción, mejorando el factor de conversión y reduciendo los días de cultivo. Dale a tus futuras estrellas la nutrición inicial y maximiza su potencial. Con Nature Wellness, segunda generación de Scretin, tus camarones crecerán como campeones.